Gracia y paz, amados hermanos. Nos encontramos nuevamente aquí en nuestro canal, esperando que ya se hayan suscrito a este canal de YouTube nuestro. Si no, todavía están a tiempo de hacerlo. Acuérdense de suscribirse, activar la campanita para tener notificaciones de todos los otros vídeos que vayamos subiendo y desde ya dejar un buen me gusta para este vídeo. En el día de hoy queremos compartir una pequeña reflexión, un devocional, por decirlo de alguna manera, una meditación en una porción de la Escritura que yo creo que tiene mucho que ver con los tiempos también en los que vivimos. A pesar de que esta palabra es un tanto quizá distante para nosotros en el tiempo, creo que es una palabra muy actual en cuanto a la situación. Me gustaría leerles Jeremías capítulo 6 y el versículo 13 al 16 que dice así: porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. ¿Se han avergonzado de la abominación que han cometido? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún han sabido ruborizarse. Por tanto, caerán entre los que caigan. En la hora que yo los castigue, serán derribados, dice el Señor. Así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron: no andaremos. Hermano, la situación en aquel momento del pueblo de Dios era completamente desastrosa. El pueblo de Dios se había apartado del Señor, se había mezclado incluso con prácticas paganas, había practicado la idolatría, había abandonado el culto a Dios únicamente, había abrazado el pecado, había abrazado la inmoralidad y tantas otras cosas que Dios aborrecía. El Señor había advertido a su pueblo, el Señor había mandado advertencias severas, porque si no el pueblo iba a acabar siendo invadido, iba a acabar siendo castigado, iba a acabar siendo disciplinado por la mano del Señor. Pero a pesar de eso, el corazón del pueblo estaba tan endurecido que no querían saber nada de Dios, ni de su palabra, ni de sus mandamientos. Pero lo más triste de todo esto, lo más triste, desde mi punto de vista, una de las cosas más tristes, es que a lo largo de la historia el Señor ha puesto personas delante de su pueblo para que llamen la atención, personas delante de su pueblo para intentar encaminar siempre al pueblo de Dios por la senda correcta. A lo largo de la historia vemos a Dios levantando sacerdotes, vemos a Dios levantando profetas, así como hoy tenemos pastores en las iglesias locales. Sabemos que una de las mayores responsabilidades de esos hombres que Dios coloca ahí es conducir al pueblo bajo la voluntad del Señor, conducir al pueblo en la palabra de Dios. Cuando hay pecado, corregirlo. Cuando hay pecado, disciplinarlo y siempre intentar que el pueblo camine correctamente por el camino que Dios ha marcado, por la senda que Dios ha instruido en su palabra, buscando así que en todo momento Dios sea glorificado. El fin principal de los profetas, de los sacerdotes, así como hoy quizá de los pastores, es que Dios sea glorificado a través de su pueblo. La vida de su pueblo, la obediencia de su pueblo, la integridad de su pueblo, la rectitud de su pueblo debe ser algo que los profetas anhelaban, los sacerdotes anhelaban y hoy los pastores deben anhelarlo. Pero mira la condición de esos hombres. Número 1, el versículo 13 nos dice que desde el menor hasta el mayor, todos ellos codiciaban ganancias, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practicaban el engaño. La codicia había llegado al corazón de los hombres y todos ellos tenían deseos de ganancias. ¿No te suena un poco al evangelio de la prosperidad, en que todas las personas buscan éxito, todas las personas buscan ganancias, todas las personas buscan fama, todas las personas buscan fortuna y que todas las cosas sean maravillosas en esta vida? Es decir, en el sentido de tener éxito en los negocios, éxito empresarial, éxito financiero, éxito. Así estaba el pueblo en aquel entonces. El pueblo de Dios había desviado su corazón a las cosas vanas, pasajeras y materiales, y lo que más abundaba en ellos era codicia. Claro, cuando el pueblo se encuentra de esa manera, uno empieza a pensar, bueno, ahora se levantará el profeta, ahora se levantará el sacerdote y pondrá las cosas en orden. Empezará a llamar la atención, empezará a disciplinar, empezará a decir algunas cosas coherentes a la luz de la palabra para decirle al pueblo, volveos a Dios, volveos al Señor. Pero el mismo versículo dice que desde el profeta hasta el sacerdote,
todos practican el engaño. La codicia no solo había llegado al pueblo, sino que la codicia había llegado a los profetas y había llegado a los sacerdotes, que también estaban tan desviados como el pueblo. Y mira lo que dice el versículo 14, qué interesante. Y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Es decir, la situación es más o menos esta. Las cosas estaban francamente mal. El pueblo estaba en pecado. El pueblo estaba en desobediencia. Se habían llenado de codicia. Estaban apartados del Señor. Y en vez de mandar una palabra de arrepentimiento, de volvamos al Señor, volvamos a vivir en santidad, volvamos a obedecer sus mandamientos, los profetas dicen paz, paz. Es decir, los profetas dicen, no, todo está bien, no, Dios te va a dar, Dios te va a bendecir, todo está bien. No corrigieron el pecado y además la expresión que usa, curan a la ligera el quebranto de mi pueblo. Es decir, ellos pasan la mano por el lomo, pasan la mano por la cabeza de las personas, en lugar de llevarlas al arrepentimiento, de conducirlas a la verdad de Dios. Ellos, como son tan codiciosos como esas personas, piensan, no, hombre, si yo les corrijo, si yo hago esto, si yo hago aquello, esas personas nos darán la espalda, porque los profetas de aquel tiempo y los sacerdotes de aquel tiempo, los falsos, habían empezado a alimentarse del pueblo, del pecado del pueblo, recibían de lo que el pueblo obtenía con su codicia. Entonces ellos eran alimentados por la codicia del pueblo. Los falsos profetas de la prosperidad, los falsos maestros de la prosperidad son exactamente igual. Delante de ellos un montón de personas que están en pecado, que no caminan bien con el Señor, egoístas, codiciosos, pero que dicen paz, paz, pero no hay paz. No hay paz, pero como ellos viven de la codicia del pueblo, como ellos viven del corazón avaricioso del pueblo, como ellos viven de ese pueblo que está en pecado, a ellos no les interesa corregir el pecado, porque dicen, no, porque si yo corrijo el pecado, se van de la iglesia y me van a dejar de alimentar con sus dineros, con sus sobres, con sus pactos y primicias y cosas. Y voy a dejar de tener mi vida lujosa si yo empiezo a corregir su pecado. Entonces me interesa más seguir promoviendo la codicia, seguir promoviendo la avaricia en sus corazones. Estos hombres estaban llenos de engaño, así como los falsos maestros de hoy, llenos de engaño. Le dicen al pueblo paz, paz, cuando no hay paz. Como dice, ¿se han avergonzado de la abominación que han cometido? No se han avergonzado ni se han ruborizado. Esas personas ni siquiera tenían peso en su corazón por estar mal con el Señor. Claro, ni los profetas ni los sacerdotes le hacían ver su error. Pero mira el 16, qué triste. El Señor dice, paraos en los caminos, mirad y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron, no andaremos por él. El Señor dice, mira, todavía estáis a tiempo de pararos, analizarlo todo bien y preguntar, oye, no, vamos a volver al sendero antiguo, vamos a volver a la palabra de Dios, vamos a volver a la verdad de Dios, vamos a volver a caminar con Dios. Todavía estáis a tiempo de parar, analizar todo esto, preguntar por ese camino. Y dice que además cuando volváis a ese camino, cuando volváis a la verdad de Dios, cuando volváis a la senda que Dios ha establecido, lo que llama aquí el camino antiguo, la senda antigua, hallaréis descanso para vuestras almas. Me recuerda mucho esa palabra donde Jesús dice que vengan a mí los que están cansados y trabajados porque yo les haré descansar. Luego el Señor dice, no, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y luego el Señor al final dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es ahí, en Dios, en Cristo, donde hallamos descanso para nuestras almas. Pero al final las personas que respondieron, no nos interesa el camino correcto, no nos interesa el camino de la verdad, no nos interesa el camino de la santidad, no nos interesa el camino de la obediencia. En el fondo queremos la codicia, queremos el dinero, queremos la fama, queremos el éxito. No eso, no arrepiéntete, no toma tu cruz, no niégate a ti mismo, no obedece, no sin santidad nadie verá al Señor, no lucha con tu pecado, mortifica la carne, ora, ayuna. No, eso no me interesa. No andaremos por el camino antiguo. Queremos lo que nos dan estos profetas y sacerdotes que están llenos de engaño. Queremos la codicia, queremos el dinero, queremos el éxito, la fama, la gloria. Y hermano, el falso profeta es aquel que solo le dice al pueblo lo que quiere oír. El falso profeta es aquel que en lugar de preocuparse por el alma, se preocupa por el dinero, se preocupa por la cantidad.
Realmente no aman las almas, no se preocupan por el alma de las personas, no se preocupan por su condición espiritual, no se preocupan por su destino eterno, porque ellos simplemente saben que un número es un diezmo más, una primicia más, un dinero más, un sobre más y al final más para ellos. Ellos solo piensan, si yo alimento su carne, llegan más, se multiplican y como yo me llevo una parte de todo lo que dan, yo seré cada vez más rico a su costa. Entonces, aunque no haya paz, vamos a decir una cosa, paz, paz, pero no hay paz. Espero que este mensaje nos sirva para entender que nuestro mayor deseo nunca debe ser el afán por el dinero, por el éxito, por la fama, por la codicia. Que debemos huir de los predicadores que nos dicen que todo anda bien, de los predicadores que nos dicen simplemente cosas buenas, cosas positivas, cosas simplemente para engrandecer el ego del hombre, que tú vales, que tú vas a ser grande, que todo lo que pise tu pie será tuyo, que tú vas a conquistar esto, que Dios tiene para ti riquezas, que Dios tiene para ti oro y plata, que tú no has nacido para ser cabeza, no has nacido para ser cola, sino cabeza, y te tuerce versículos y te tuerce textos bíblicos solo para alimentar tu ego y para poner tus ojos en riqueza, en éxito, en fama. Pero al final el que está con el yate, la mansión y la vida de lujo cada vez es esa persona. Estamos llenos de falsos maestros, estamos llenos de falsos profetas. Y como en aquel tiempo, su mayor característica es decirle al pueblo lo que quieran oír. No hay paz, pero ellos tienen interés en otras cosas. Así que le dicen paz, 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 pero no hay paz. Así que volvamos a preguntar por el camino antiguo, por la senda antigua, donde hallaremos descanso para nuestras almas. Volvamos a la palabra de Dios, volvamos a las escrituras, volvamos al niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sigue a Jesús. Volvamos al quien no es capaz, quien ama a su padre, madre, esposo, esposa, hijas o hasta su propia vida más que a mí, no puede ser mi discípulo. Volvamos al seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Volvamos a aquel que me ama, guarda mis mandamientos. Volvamos a aquel que dice, el que dice que me conoce, pero no guarda mi palabra, es un mentiroso. Volvamos a las escrituras, volvamos al camino de Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.